buenos días a todos nuestros compatriotas en todas las regiones. Soy Kerstin Nina y comenzamos una nueva edición de su noticiero de fin de semana JN Regional junto a mi compañera Carolina Díaz. Buenos días, gracias Kerstin. En esta edición les tenemos abundante información del quehacer electoral y más al aproximarse las elecciones internas de las organizaciones políticas. Antes de comenzar vamos a ver nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones presenta panorama de conflictividad social en el marco de elecciones. JN exhorta a partidos garantizar participación política de pueblos originarios. Y conozca a la primera mujer APO del país, la igualdad que rompe barreras ancestrales. Más de 11 millones de ciudadanos entre 18 y 39 años votarán en los comicios próximos. En la siguiente nota, conozca la cantidad y edades de los electores hábiles peruanos que participarán en las elecciones regionales y municipales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informa a la ciudadanía que con el padrón electoral definitivo para estos comicios regionales y municipales se conoce también las edades de los electores que participarán. Se cuenta con una población de 6.780.971 electores que tienen entre 18 y 29 años. Asimismo, 5.275.532 oscilan entre los 30 a 39 años, un grupo mayoritario de jóvenes que elegirán a sus autoridades. El RENIEC presenta también que 4.454.195 ciudadanos tienen entre 40 a 49 años. Identificamos también que los ciudadanos entre 50 a 69 años suman más de 5 millones de peruanos. Con una minoría se observa que los mayores de 70 años tienen una población de 1.984.164 adultos, quienes cuentan con un voto facultativo para estos comicios. Un dato importante que se desprende es que 578.856 electores cumplen 18 años el mismo 2 de octubre, día de las elecciones. Por ende, también acudirán a las urnas a sufragar. Recordemos que la totalidad de electores facultados son 24.760.062 a nivel nacional, según informó el ente registral. Y en su más reciente reporte, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JN nos informa qué tipos de conflictos sociales identificaron durante la fiscalización al padrón electoral. En su mayoría se registraron en zonas del sur. Veamos. Durante la fiscalización al padrón electoral realizada en 107 distritos del país, la Central de Operaciones del Proceso Electoral COPE del JN identificó conflictos que podrían impactar al normal desarrollo del proceso electoral. De acuerdo con el especialista en conflictividad electoral Aldo Guamán, se registraron conflictos por asuntos de gobierno local en 13 distritos. Estamos hablando en mayor proporción en Lima, ¿no? En el departamento de Lima, en Huancavelica, en Ayacucho y en un menor porcentaje ya en Tumbes, en Amazonas, en Huánuco. La fiscalización al padrón electoral realizada entre los meses de diciembre y febrero permitió recoger información sobre qué tipo de conflictos permanecen activos. Es así que se identificaron conflictos sociales y al igual que los conflictos por la gestión de autoridades, esta es mayormente notoria en zonas del sur. Sobre todo en el sur, ¿no? En los departamentos de Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa, en Puno y también, bueno, hemos encontrado un caso en Huánuco, ¿no? Ahora, las causas por esos conflictos sociales en realidad son múltiples, ¿no? Como sabemos, la conflictividad social en el país es multicausal, no hay una sola causa que pueda determinar este conflicto social y en este caso son casos que están, bueno, ajenos al proceso electoral, pero de alguna forma, independientemente de ese motivo, podrían tener un potencial impacto en las elecciones, ¿no? Vemos que la mayoría han sido conflictos sociales por demarcación territorial, ¿no? Y en una menor proporción ha habido conflictos sociales por temas de minería. El reporte de la COPE también registró 16 distritos en los que persiste la disconformidad con anteriores procesos electorales. Estos distritos pertenecen a los departamentos de Amazonas, Piura, San Martín, Huánuco, La Libertad,
Ancash, Huancavelica, Ayacucho e Ica. La conflictividad electoral en algunos casos puede manifestarse de forma violenta, ¿no? Y bueno, cuando se manifiesta de forma violenta, en realidad también estamos hablando de delitos electorales, ¿no? Que están penados, pues, están considerados en el Código Penal con una pena determinada como delitos contra la voluntad popular. La Central de Operaciones del Proceso Electoral sistematizó información sobre percepción de transhumancia electoral que supone masivos ingresos de electores en un registro electoral con el fin de distorsionar la voluntad popular. La Central de Operaciones del Proceso Electoral brindó un diagnóstico de riesgos electorales y conflictividad social registrados durante la fiscalización del padrón electoral. En ello, la transhumancia electoral, el cual supone masivos ingresos de electores en un registro electoral con la finalidad de distorsionar la voluntad popular proveniente del voto y así favorecer una candidatura o una opción política en contienda. Del total de distritos que se fiscalizaron, ¿no? En el 30% se registró esa percepción, ¿no? Aproximadamente en 34 distritos se registró esa percepción de transhumancia, mientras que en los otros 73 no se registró dicha causa, ¿no? Para comentarte en qué departamentos de pronto se encontró esta causa de manera general, ¿no? Bueno, sobre todo en Lima, provincias, ¿no? En algunos distritos de Lima, provincias, en el departamento de Ancash, con 4 distritos, y en el departamento de Huánuco con 4 distritos, además de San Martín también con 4 distritos, ¿no? Si vemos de repente, si leemos estos datos en comparación con anteriores procesos electorales o incluso, ¿no? Con anteriores detección de riesgos durante la fiscalización del padrón, guardan un patrón similar, ¿no? Estos departamentos son los que a menudo o con frecuencia suelen registrar estas percepciones. Es por eso que también en el Jurado Nacional de Elecciones se realiza de manera eficiente, de manera óptima, esta fiscalización del padrón electoral. Este fenómeno ha comenzado a tomar fuerza en distritos pequeños y rurales. Sin embargo, y pese al creciente número de denuncias, se sabe relativamente poco sobre cómo funciona este fenómeno en los comicios subnacionales y cuáles son sus consecuencias para la representación política y para la democracia en general. El reporte de la COPE señaló que son un total de 34 distritos donde se registró la percepción de transhumancia electoral durante la fiscalización del padrón electoral, entre ellos Lima, donde se encontró un nivel alto de concentración, seguido de Puno, Amazonas, Tumbes, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, La Libertad, entre otros. Y el Jurado Nacional de Elecciones recordó que las renuncias a una organización política presentadas ante la entidad electoral después del 31 de diciembre pasado no tienen efectos en las próximas elecciones internas y, por tanto, tampoco los tienen en las elecciones regionales y municipales. Conforme se desprende de la Ley 31.357, recordó el JN que renuncias a organizaciones políticas presentadas después del 31 de diciembre no surten efecto en las elecciones regionales y municipales 2022. La citada fecha es el plazo máximo en que debían haber renunciado los afiliados a una organización política para poder inscribirse como candidato a gobernadores regionales, vicegobernadores y alcaldes de otro partido político o movimiento regional y participar en los mencionados comicios. Dicha exigencia también resulta aplicable, según lo dispuesto, por la resolución que aprueba el cronograma de las elecciones internas, el reglamento sobre las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, el reglamento de inscripción de fórmulas y listas para elecciones regionales y el referido a elecciones municipales 2022. Igualmente, el 31 de diciembre de 2021 es un hito recogido en el cronograma de las regionales y municipales, aprobado por la resolución del JN. De esta manera, cualquier renuncia producida después de la fecha señalada, como se ha notado, carece de efecto para este proceso electoral.
Muy bien, y tenemos una entrevista con el doctor Víctor Velázquez. Él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Con él vamos a conversar sobre los planes de gobierno que se presentan para las elecciones regionales y municipales, cuáles son sus características y la importancia del mismo. Muy buenos días, doctor Velázquez, bienvenido a JN Regional. Muy agradecido por la entrevista y poder absolver algunas dudas que pueda tener el público que ve el JN TV. Doctor Velázquez, ¿qué es un plan de gobierno? ¿Cuándo es que debe presentarse en el marco de estas elecciones regionales y municipales? Vamos a iniciar diciendo que el plan de gobierno es un documento que se presenta o que presenta la lista de candidatos al momento de solicitar su inscripción ante el jurado electoral especial. Este plan de gobierno se ampara o tiene una base normativa en la Ley de Organizaciones Políticas, en el artículo 23, y también vamos a poder encontrar base normativa tanto en la Ley de Elecciones Regionales, en la Ley 27.683, como en la Ley de Elecciones Municipales, que es la Ley 26.864. En ambas leyes vamos a ver que toda lista de candidatos, ya sea a cargos de mandato regional, que puede ser la fórmula regional, como a cargos provinciales o distritales, tienen que hacer entrega del formato de plan de gobierno, del formato resumen de plan de gobierno y del plan de gobierno. Debemos acá distinguir estos dos elementos. Por un lado, existe un formato que ha sido presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, tanto en la resolución 924 como en la 923, en el cual establece ciertas pautas para elaborar este formato resumen. Y por otro lado, lo que se conoce como el plan de gobierno, que no tiene unas pautas identificadas, pero que presentan las principales propuestas de las organizaciones políticas. Este formato se ingresa al DECLARA y se adscribe o se entrega conjuntamente con una serie de documentos que se solicitan tanto a la lista de candidatos como a los candidatos al momento de presentarse ante el jurado electoral especial. Usted mencionó que este plan de gobierno y el resumen del plan de gobierno se presentan en la inscripción de las candidaturas. Hablamos del mes de junio aproximadamente. Sí, la fecha límite para poder inscribir la lista de candidatos es el 14 de junio. Es decir, una vez acabados los procesos de democracia interna, tienen casi una semana, un poco más a veces, para poder presentarse ante los jurados electorales especiales, teniendo en cuenta que este proceso de elecciones regionales ya no se da de manera presencial, sino que todo se va a dar de manera virtual. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha brindado ciertas facilidades para que pueda haber un mayor y mejor manejo de estas plataformas, como es el DECLARA y el CIGE. El DECLARA para poder hacer uso o emplear formatos como la declaración jurada de hoja de vida y la declaración del plan, el formato de resumen de plan de gobierno. Entonces, en este sistema vamos a poder encontrar este formato resumen de plan de gobierno. Una vez que ya se tiene este formato, este documento, se entrega a los jurados electorales especiales a través del CIGE, es la plataforma que los personeros tienen para poder entregar información de manera oficial a los jurados electorales especiales. Entonces, en ese momento se hace entrega de este formato de plan de gobierno. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que deben tomar en cuenta para la elaboración del plan de gobierno y el formato resumen también del plan de gobierno? Lo primero que hay que ver es que el formato resumen de plan de gobierno tiene un esquema y tiene una serie de información que es de obligación por parte de los partidos políticos y de los movimientos regionales que se tienen que entregar. Por ejemplo, vamos a ver el tema del ideario, la visión del plan de gobierno, las propuestas y los mecanismos para el control ciudadano y el cumplimiento de las propuestas del plan de gobierno. Si bien es cierto, de estas cuatro ítems, la más resaltante sean las propuestas de gobierno, porque las propuestas de gobierno tienen ciertas dimensiones. Hay 4 dimensiones dentro de los formatos de plan de gobierno, en las cuales vamos a encontrar una dimensión social, que se adscribe a todos los problemas sociales que pueda tener una circunscripción en marco del año 2023 al año 2026 y en el cual va a intervenir
esta lista de candidatos si fuese gobierno. Una dimensión económica para poder generar desarrollo y promoción del desarrollo económico dentro de la circunscripción, una dimensión ambiental y una dimensión institucional. En estas 4 dimensiones vamos a nosotros encontrar las propuestas, y estas propuestas tienen que ser presentadas bajo un esquema que es el esquema problema, objetivo, estratégico, indicador y meta. Es decir, vamos a encontrar la identificación de los principales problemas públicos que aquejan a la circunscripción, y luego vamos a encontrar el objetivo estratégico, es decir, la solución que se le piensa dar, con los indicadores correspondientes y las metas que piensan alcanzarse durante su periodo. Si bien es cierto, este formato resumen, que tiene dimensiones y tiene este esquema, puede darse de manera artesanal, lo cierto es que ya existe metodología en el Estado que nos permite hacer planeamiento a nivel subnacional. Y esta metodología específicamente la vamos a encontrar en CEPLAN, que tiene guías metodológicas para desarrollar planeamiento descentralizado. En ese sentido, por ejemplo, CEPLAN ha emitido el año 2022 la guía metodológica para el planeamiento o la elaboración de planes de desarrollo concertados regionales, que se adscribe y tiene un enfoque de ordenamiento territorial y desarrollo territorial, en el cual nos escribe cómo se puede hacer el proceso de planeamiento a nivel subnacional, que tiene 6 etapas, en las cuales vamos a encontrar la identificación de la realidad, la formación de variables, objetivos. Doctor Velázquez, ¿los planes de gobierno de alguna forma tienen algún control por parte de quién sería para que se puedan cumplir cada uno de ellos? Porque ¿qué pasa si el candidato o los candidatos cuyos planes están dentro de este documento esencial no se cumplen a cabalidad? Aquí vamos a encontrar más que controles normativos, porque si bien es cierto, la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales no ha implementado mecanismos de verificación o control. Lo que sí podemos encontrar es que dentro del formato resumen, en la parte 6, existe, o los mismos organismos, las mismas organizaciones políticas a través de su lista de candidatos establecen mecanismos para el control ciudadano, para el cumplimiento de sus propuestas de plan de gobierno. Pero por encima de esos mecanismos que se puedan presentar en este formato resumen de plan de gobierno, es real que el mayor control y la mayor fiscalización a este plan de gobierno es la que le va a dar la misma ciudadanía a través del electorado, porque son ellos quienes juzgan, quienes evalúan la pertinencia del plan de gobierno y su total veracidad y cumplimiento en su circunscripción. Entonces, en ese sentido, son los electores quienes son los últimos en evaluar el plan de gobierno que presenta cada organización política en la circunscripción donde está participando. Doctor Velázquez, ya para ir cerrando esta entrevista, el televidente se preguntará, ¿dónde puedo yo acceder a esa información? ¿Es realmente público para que ellos puedan revisar cada propuesta de estos planes de gobierno y elegir al mejor candidato que mejor le parezca? De gobierno, una vez que se presentan, son públicos, son de acceso público para todos los ciudadanos, y lo pueden ubicar en la página del Jurado Nacional de Elecciones, y también lo pueden ubicar en las páginas del programa Voto Informado, de Infogop, entre otras páginas especializadas que maneja el Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto responsable y un voto informado. Doctor Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy agradecido con todo. Muy bien, tras esta entrevista con el doctor Velázquez, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias por continuar en JN Regional. El Jurado Nacional de Elecciones recordó a las organizaciones políticas que deben garantizar representación de campesinos, nativos y pueblos originarios al momento de la inscripción de candidaturas para las elecciones subnacionales. Durante las elecciones regionales y municipales 2022, las organizaciones políticas deben cumplir con la cuota campesina, nativa y pueblos originarios.
según corresponda en las regiones o provincias que presenten candidatos. Desde el 2014 hasta la actualidad se denomina cuota de comunidades campesinas y nativas y pueblos originarios. Esta cuota es una acción afirmativa que busca efectivizar los derechos a la participación política de los pueblos indígenas u originarios. Estos derechos que están establecidos en la Constitución política y en instrumentos internacionales. Además, atiende al principio derecho de igualdad y no discriminación. La misma consiste en que el 15% de la lista de candidatos a consejeros regionales y consejeros provinciales debe estar integrado por representantes de las comunidades campesinas nativas y o pueblos originarios, ubicados en las provincias o regiones correspondientes. Sofía Rodríguez, analista de interculturalidad del JNE, precisó que las organizaciones políticas deben cumplir con ciertos requisitos al momento de inscribir estas candidaturas. Primero, anexar la declaración sobre conciencia respecto a la pertenencia a dicha comunidad nativa, campesina y o pueblo originario, depende de lo que corresponda. Y también el certificado, constancia o documento de parte del jefe, representante o autoridad de la comunidad y o pueblo originario. En su defecto de no tener esta constancia, también se puede tener un documento suscrito ante el juez de paz, donde también se deje constancia a qué comunidad o pueblo originario pertenece. El analista político Andrés Calderón aseguró que los medios informativos tuvieron su porción de responsabilidad en el esparcimiento de noticias falsas respecto al proceso de elecciones generales realizado el año pasado en el país. El analista político Andrés Calderón resaltó durante el Encuentro Nacional de Comunicadores y Periodistas Información para la Democracia del JNE que los medios tuvieron porción de responsabilidad en difusión de informaciones falsas sobre comicios 2021. Cobertura inteligente, y acá creo que voy a coincidir con algunos comentarios que escuché en la mesa anterior del público participante, de la necesidad de que la labor informativa de los medios periodísticos se diferencie de la labor de comunicación de redes sociales. La cobertura de información falsa puede generar muchos problemas, ¿no? Por un lado, amplificar la información falsa, y como ya se había mencionado, es mucho más difícil corregir la información falsa que difundir la información falsa. Lo espectacular, lo sensacional, obviamente genera mayor atención, mayor tráfico, ¿no? La misma gente que consume la información falsa no va a conocer la información que rectificaba y corregía esa información. Entonces hay que ser muy inteligentes para no ampliar el problema tratando de corregirlo, tratando de solucionarlo. Pero al mismo tiempo, y acá voy a comentar otro estudio que leí recientemente de unos investigadores chilenos, decía que cuando haces una cobertura inadecuada, cuando te vuelves en una especie de medio de comunicación activista contra las fake news, muchas veces puede generar un efecto enajenador en el público que no logre diferenciar entre quienes comparten información falsa y quienes están trabajando para diferenciarla. Expresó que no es gratuito que la lucha contra la desinformación haya encontrado espacio en la agenda nacional, puesto que desde el punto de vista mediático, uno de los signos distintivos de los comicios del año pasado fueron precisamente las teorías de conspiración. Y hay que reconocer que más allá del valioso esfuerzo que realizan las autoridades estatales, una autoridad estatal haciendo fact-checking va a generar suspicacia, ¿no? Porque es, la información oficial no necesariamente tiene que ser la información cierta. Muchas veces la información oficial trata de ocultar la información cierta porque puede ser incómoda. Entonces, el ejercicio es válido, pero hay que reconocer que tiene cierto límite. Y mientras más descentralizados sean los ejercicios de debunking, creo que es positivo. Atractivo porque la forma de comunicar también es muy importante, creo que ahí se han hecho esfuerzos valiosos, sin embargo, también se le puede dotar un poco, hay ciertos estudios que se han trabajado sobre cómo presentar la información, presentar la información que se va a corregir. La forma de utilizar el formato no necesariamente es el mismo con el cual se traslada cualquier tipo de información cierta. Finalmente, sostuvo, es primordial inculcar la educación o alfabetización digital en los ciudadanos
sobre todo en los sectores que son más activos y buscan información constante en redes sociales o plataformas virtuales, a fin de que puedan discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. El jefe de la OMPE, Piero Corvetto, resaltó la importancia de la igualdad en la política, teniendo en cuenta los obstáculos que las mujeres han tenido y tienen que pasar para ejercer su derecho de participación en procesos electorales. El taller macrorregional norte, denominado Más allá del 50-50, organizado por la OMPE, llegó a Piura y continúa buscando incentivar la participación política de las mujeres. Piero Corvetto, jefe de la OMPE, reflexionó sobre los obstáculos que las mujeres tuvieron y tienen a lo largo de su vida política y social. El tema mujer ha sido siempre un tema muy complejo de abordar. Lamentablemente, la cultura patriarcal que nos envuelve ha hecho que fundamentalmente lo que los hombres decidan sea lo que las mujeres hagan. Y ha sido muy duro el camino que ha permitido que progresivamente se vayan abriendo espacios para participación política de la mujer. Ha sido una revolución pacífica, pero muy efectiva. Las mujeres han ido logrando múltiples victorias a nivel social, económico y también político. El titular destacó que la labor aún no está terminada con respecto a darles representación equitativa a las mujeres en espacios de decisión. Ese 37.7% significa que de 130 congresistas, 50 son mujeres. Pero hay muchísimas cosas por hacer para adelante. Tenemos una legislación que ha ido evolucionando bajo la experiencia exitosa de México y Bolivia, pero que lamentablemente tenemos que trabajar de manera coordinada, unida, a través de coordinaciones con WhatsApp, entre otros, como planteaba nuestro representante de la Unión Europea, del ámbito político, del Departamento Político de la Unión Europea. Y es porque las prácticas no han cambiado y la norma en muchos casos no se aplica de manera plena. Cabe recordar que el taller esta vez fue dirigido a organizaciones políticas de Piura, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Tumbes y Lambayeque. Finalmente resaltó que se debe incorporar buenas prácticas en contra del acoso político. Podemos confirmar que a mayor participación de la mujer, mayor número de casos de acoso, de discriminación y de violencia contra la mujer. En algunos casos ejercidos al interior de sus propias organizaciones políticas y en otros ejercidos de manera externa. Entonces tenemos que incorporar buenas prácticas. Tenemos que hacer nuestra esta forma de vida que implica la democracia paritaria. Una democracia en donde la igualdad es un tema no negociable. Porque cuando hablamos de participación política de la mujer, en esencia, estamos hablando de derechos humanos. Y ahora les presentamos el segmento Diccionario Electoral del Jurado Nacional de Elecciones con Lisette Guzmán. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenido a este nuevo segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia. En este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022, conoceremos el significado de dos palabras. Comenzamos. Afiliado. Es el miembro de una organización política, ya sea por haber suscrito el acta fundacional, integrar su padrón o tener algún cargo directivo en la estructura organizativa de la agrupación política. El afiliado goza de derechos y obligaciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas y en la norma establecida dentro de la organización política. Vamos con el segundo término, candidato. Un candidato es aquel ciudadano incluido en una solicitud de inscripción de fórmula o lista de candidatos.
presentada por una organización política ante el jurado electoral especial. Un candidato es aquel que postula algún cargo de decisión, como por ejemplo regidor, alcalde, presidente regional, entre otros. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Continúen en JN Noticias. Bien, ahora acá en la entrevista en JN Regional vamos a conversar sobre el balance y los testimonios sobre el diálogo por la concertación y los retos del retorno a clases. Y por eso estamos con el señor Federico Arnillas, quien es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bien, señor Federico, coméntenos por favor sobre este diálogo por la concertación que se está brindando el camino a la escuela, los retos del retorno a clases post pandemia, ¿no? Por favor, coméntenos cuál es el objetivo de dicho diálogo. Creo que el objetivo más importante ha sido poder reconocer y recoger las voces de niñas, niños, adolescentes de diversas regiones del país, ¿no? Finalmente los que vuelven a clase en primer lugar son ellos, ¿no? Con el personal docente y administrativo de las instituciones educativas, y después de estos 12 años duros, digamos, marcados por la pandemia, nos parecía importante poder recoger sus miradas, que es también una manera de cómo el mundo adulto estamos alertas a las preocupaciones de las chicas, chicos en estos diversos contextos, y podemos brindar un servicio de mucha mejor calidad para proteger su derecho a la educación y los derechos que pueden verse amenazados si es que no se toma en cuenta sus puntos de vista, ¿no? Correcto. ¿Con cuántos niños y de qué regiones se han puesto en contacto para poder iniciar este proyecto? Mire, es lo que se llama, digamos, una especie de grupo, digamos, el que participó en el diálogo directamente, pero ellos eran voceros de un proceso más amplio. Hemos tenido chicos y chicas de varias regiones del país, ha estado presente Ayacucho, Arequipa, hemos tenido presencia de Lima, presencias en el norte del país, o sea, nueve regiones que se han hecho presentes dando sus puntos de vista y sus testimonios, ¿no? Correcto. En general, sí, zonas urbanas y algunos de zonas rurales. Experiencias simpáticas, una de Madre de Dios, de una chiquita que es reportera juvenil. Bien, entonces las experiencias, como usted lo ha mencionado, que han recogido, ¿cuáles han sido las más relevantes en cuanto a los niños que están retornando a clases, tanto en zonas rurales como urbanas? La primera cosa es las expectativas que tienen los chicos, ¿no? Y las chicas. Y creo que las expectativas son altas y eso genera obviamente un desafío mayor, no a ellos, sino a los adultos. Nos parece muy importante que haya este interés y esta voluntad de reencuentro con los compañeros, compañeras de colegio, porque ninguno era tan chiquito, no era su primera ida a la clase, sino más bien de grados de fines de primaria, digamos, y algunos de secundaria, ¿no? Correcto. Yo diría que ese era el primer elemento, ¿no? El segundo elemento de las chicas y chicos era así también un cierto nerviosismo respecto a qué van a encontrar, o sea, mucho interés en participar, en volver al colegio, pero también un cierto, como digo, nerviosismo, un cierto temor a ver cómo están las cosas, ¿no? No tanto por la infraestructura de los colegios, en general hemos tenido comentarios diversos, pero que reflejan un poco la situación del país, que sí se habían podido acercar a su institución educativa. Algunos señalaban que habían identificado que habían problemas, digamos, en la infraestructura, en las condiciones de retorno, ¿no? Pero en general todas y todos muy interesados en volver a la presencialidad, ¿no?
Correcto, entonces este diálogo se presenta también para escuchar a los adolescentes, niños y adolescentes que vuelven a las escuelas, que su mayor preocupación, como lo menciona usted, ha sido sin duda esta expectativa, ¿no?, de volver de manera presencial. De algunas regiones en particular han tenido más preocupación en cómo será sus clases en cuanto a la presencialidad, porque se está diciendo también que puede ser virtual, puede ser presencial, y no todas las regiones tienen el mismo acceso a Internet. ¿También estas dudas se han presentado en este diálogo? Sí, y simultáneamente creo que han habido algunos chicos, por ejemplo, que estaban muy entusiasmados con el tema de las TICs, ¿no? Pero también reconociendo las limitaciones. Yo creo que, yo diría que en las voces de ellas, de ellos, lo que hay es una valoración de la tecnología, y más bien hay una especie de demanda encubierta respecto a mejorar las condiciones en las cuales ellas y ellos pueden usar esas tecnologías. Más de una comentó sobre cómo había aprovechado esta tecnología para aprender un idioma, para desarrollar algunas habilidades en los juegos, o también para conocer temas que habían visto en algún momento en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío que está allí planteado es cómo logran generar una buena simbiosis entre la educación presencial y el uso de las tecnologías para los procesos de aprendizaje. Se habló, y eso me parece muy interesante, de cómo se le había despertado una adolescente, hablaba de cómo se le había despertado la curiosidad por aprender y cómo había usado justamente las TICs y las clases virtuales, ¿no?, para desarrollar y responderse preguntas de esta curiosidad, ¿no? Correcto, señor Federico, muchas gracias. Nosotros queremos también escuchar ahora los testimonios de los niños que también retornan a la presencialidad en esta ocasión. Vamos a hablar con Andrés Eugenio de San Juan de Miraflores y también con Ángela Vidal Rodríguez de Ayacucho. ¿Qué tal? Andrés, cuéntanos por favor desde dónde estás y qué tal el retorno a clases. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Soy de San Juan de Miraflores. Y bueno, para el retorno de clases estoy muy emocionado porque ya después de 2 años voy a reencontrarme con mis amigos y mis profesores. Además que estoy muy emocionado porque voy a aprender mejor que los 2 años anteriores. Correcto, también nos encontramos con Ángela. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Ángela Bachue Vidal Rodríguez y me siento muy feliz de retornar a las clases presenciales, de poder compartir con mis maestros y compañeros. Además, la educación va a ser mucho mejor en la presencialidad. Bien, Andrés, tú desde San Juan de Miraflores, coméntanos cuál es tu principal inquietud frente a volver a las clases presenciales después de estar tanto tiempo en clases virtuales. Que cuando podamos ingresar en los colegios, tengo la inquietud de que nos podamos contagiar, porque nosotros como adolescentes y niños, al momento de quitarnos las mascarillas hay el temor de que podamos contagiarnos entre nosotros y que el virus podamos llevar a casa, de que muchos de los estudiantes hay familiares mayores, y esto es lo que me preocupa. Además que hay otros colegios donde la infraestructura está muy caída, ya que nosotros deberíamos ir a un colegio seguro, donde todo esté correctamente bien. Exacto, es una de las preocupaciones de Andrés, que está en el distrito de San Juan de Miraflores y que nos está brindando en este momento. Ahora también tenemos a Ángela, que por favor cuéntanos cuál es tu principal inquietud, quizás expectativa de volver nuevamente a la presencialidad, por favor. Bueno, mi principal inquietud es sobre lo socioemocional y mi expectativa sería que se pueda integrar a psicólogos a mi institución educativa para así trabajar todo lo que es las emociones, ¿no? Ya que los 2 años de virtualidad y de pandemia dejaron muchas heridas abiertas entre los estudiantes.
Bien, entonces, sin duda son las preocupaciones de ambos, que son alumnos que representan a los demás que están ya por iniciar clases, como otros alumnos que ya retornaron presencialmente, y sin duda los estamos escuchando hoy. También hablamos con el señor Federico Arniñas, quien es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Nosotros agradecemos su presencia el día de hoy. Andrés y Ángela, no sé si quieran decir algo para finalizar. Sí, que este año la educación sea segura y que todos podamos aprender mejor. Muchas gracias y mucho ánimo a todos los estudiantes que están regresando a sus instituciones educativas. Sé que ha sido muy difícil, pero este año vamos con todo. Bien, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información aquí en JN Regional. Estamos de regreso aquí en JN Regional y les contamos que por primera vez en el Perú una mujer fue elegida como APU. Tali Savio Piuk es la primera mujer que ocupa este cargo de toma de decisiones en las comunidades nativas y que ancestralmente fue ejercido por hombres. El informe nos lo comparten los amigos del Poder Judicial. Un hecho histórico fortalece la presencia de las mujeres nativas en el rol de toma de decisiones. Se trata de la elección de Tali Savio Piuk como la primera mujer APU en la comunidad nativa de Guaguas en la selva del Perú. Son más de 69.000 personas que viven en localidades indígenas, de las cuales 35.031 son mujeres y 34.809 son varones, de los pueblos Ahuajum, Huampis y Quechuas en la región Amazonas. A lo largo de la historia, los hombres siempre fueron designados como APU. Fueron los propios comuneros quienes la eligieron como líder para dirigir el pueblo, función que ancestralmente solo era ejercida por varones. Hemos visto mayormente los hombres han asumido esa responsabilidad, pero hemos dado cuenta totalmente los trabajos que se pueden realizar en las comunidades no se han hecho. Y siempre he pensado en mejora que se puede realizar en mi pueblo para apoyarlo, pero gracias por esa oportunidad que ellos me han dado. Entonces ahora es mi oportunidad de trabajar con ellos y de mostrar mi trabajo como mujer, ¿no? Como APU, Tali Savio Piuk representará a su localidad en las gestiones administrativas, intercederá en los conflictos vecinales y promoverá e impulsará proyectos a favor de su comunidad, labor por el que no se recibe un sueldo, pues se trata de una tradición ancestral. Mujer de espíritu luchador, justa e imparcial y con capacidad de gestión, cualidades que le valieron para ser elegida como APU. Para recibir ese tipo de cargo no es fácil, ¿no? La población prácticamente no se evalúa a su persona, ¿no? Más que todo a sus comuneros. Y de esa manera llegamos a recibir ese cargo. Entonces tenemos que ser más responsables para ganar esa confianza que el pueblo nos eligió. Tali Savio Piuk es nacida en el seno del pueblo Ahuajum del distrito de Imasa, en Bagua. Tiene 37 años y es madre de 3 hijos. Ahora debe organizarse para no descuidar a su familia y a la vez cumplir con la responsabilidad que le otorgó la comunidad. Yo tengo que levantarme muy temprano, hacer mis cosas primero, porque en las comunidades de diferentes comunidades que vienen a hacer consultas, cualquier conversación que debemos de hacer, bueno, de todas esas cosas que nosotros cargamos para atender, entonces nosotros ahí estamos y entonces por lo tanto yo como mujer tengo que organizarme antes, ¿no? Hacer las cosas, todo dejar, ordenar, ¿no? Entonces de esa manera yo tengo que trabajar. Tali Savio Piuk busca que las mujeres tengan un rol importante en su comunidad, contando con una participación política y social activa. En mi plan he puesto que tanto las mujeres y los hombres llegar a hacer entender o sensibilizar de una manera para que puedan llegar, ¿no? a entender ese caso
cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre que puedan cumplir. Y así, de esa manera, nosotros no podemos mejorar nuestra vida, ¿no? Adaptarnos a una vida muy diferente. De esta forma, Tali Sabio Piuk se convierte en un ejemplo para las mujeres nativas y la comunidad de guaguas se convierte en un modelo de democracia que da valor a la mujer en la selva del Perú. El Seguro Integral de Salud nos informa a continuación las noticias más resaltantes de su sector a través de su microinformativo CIS a tu servicio. Hola, bienvenidos a una nueva edición del microinformativo de la institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, Seguro Integral de Salud. El ministro de Salud, Hernán Condori Machado, participó en la ceremonia de presentación del Dr. José Vidal Fernández como jefe institucional del CIS. Los detalles en la siguiente nota. Tenemos que humanizar más nuestro sistema de salud, que se ve decaído en las últimas décadas. Ninguna persona no debe estar sin seguro. Tenemos que llegar a un seguro universal. Un sistema de salud más humano y un seguro universal para todos son los propósitos trazados por el ministro de Salud, Hernán Condori, para la gestión de José Vidal Fernández, el nuevo jefe del Seguro Integral de Salud. Tenga bien seguro que vamos a trabajar fuertemente y articuladamente, no solamente con el equipo de trabajo de Lima, sino a nivel nacional y a nivel mundial, para que nos permita brindar el servicio adecuado tal como se merece nuestra población, nuestro pueblo. El titular de Salud participó en la ceremonia de presentación del nuevo jefe institucional del CIS, donde recordó los primeros años de creación del seguro. El Seguro Integral de Salud lo hemos visto creciendo. ¿Cómo empezó? Seguro escolar gratuito, como una experiencia para poder atender a nuestros escolares, darle el seguro. De ahí se amplió al seguro materno infantil. Creo que ahora podemos decir, debemos lograr el objetivo, es el seguro universal. En el evento protocolar también asistió Juan Delgado Echevarría, jefe del gabinete del despacho ministerial. El doctor José Vidal Fernández fue designado a través de la Resolución Suprema 002-2022 SA, refrendada por el presidente Pedro Castillo y el ministro Hernán Condori. Cuentas con un equipo altamente calificado. Le dejo el encargo, y así con todo su equipo, de poder fortalecer y humanizar nuestro sistema de salud a través del CIS. En los distritos de Chetilla, Cospán y Anguía en Cajamarca, el Seguro Integral de Salud inició la afiliación masiva de los pobladores indocumentados que no cuentan con un seguro de salud. La intervención forma parte de la campaña Vamos por ti, asegúrate al CIS. Los detalles en la siguiente nota. El Seguro Integral de Salud inició la afiliación masiva de las personas indocumentadas que viven en las comunidades nativas, amazónicas y altoandinas del país a través de la campaña Vamos por ti, asegúrate al CIS. La primera intervención para lograr que los pobladores cuenten con un seguro de salud se realizó en los distritos de Chetilla, Cospán y Anguía, ubicados en la región Cajamarca. Además, durante este mes fueron programadas 29 intervenciones más en las regiones de Ucayali, Loreto, Amazonas, Cusco, Huancavelica y Ayacucho. Las acciones de afiliación se ejecutan según el Plan de Fortalecimiento del Aseguramiento en Salud, ALAYAFA-CIS, en comunidades nativas amazónicas y altoandinas, que llevará a cabo 288 campañas en 2.426 comunidades programadas durante este año.
Los equipos itinerantes del CIS visitarán 1.888 comunidades amazónicas ubicadas en 76 distritos de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, así como 538 comunidades altoandinas ubicadas en 165 distritos de las regiones de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, Lima Región, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Piura, Arequipa, Lambayeque y Tumbes. Durante el 2021, la campaña de afiliación se realizó en 623 comunidades y logró la afiliación de 10.826 personas indocumentadas. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Ponte las 2 dosis de refuerzo, usa 2 mascarillas o una KN95, mantén los ambientes ventilados, toma distancia física de más de 1,5 metros, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, evita las reuniones y aglomeraciones. Así todos estaremos más protegidos. Visita nuestra página web y redes sociales para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición del microinformativo CIS a tu servicio. Ahora es el turno de Vanessa Castillo para informarnos de las actividades más importantes llevadas a cabo por el ente registral en todo el país durante la semana. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son los titulares de la semana. Elecciones regionales municipales 2022. Agencia del Jirón Cusco en el centro de Lima se muda a nueva sede. Autoridades del RENIEC presentes en proceso electoral de Colombia. En el marco de los comicios a llevarse a cabo el próximo 2 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó el padrón electoral definitivo elaborado por el RENIEC, que cuenta con 24.760.062 ciudadanos aptos para votar. Mediante diversas campañas a nivel nacional, el RENIEC instó a la ciudadanía a realizar la renovación de sus documentos de identidad. Sin embargo, un dato resaltante es que del total de electores hábiles para sufragar, casi el 14.94% tiene el DNI vencido y la mayoría de esta población reside en Lima. Tenemos también ciudadanos menores de edad que cumplirán desde su mayoría de edad. Hemos logrado con mucho esfuerzo tratar de campañas que se hizo por ejemplo en su momento con la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos, que mayores de edad que tienen la imagen de menores de edad, carita de niño, logren su actualización, si bien se ha bajado esa cifra. Tenemos aún 90.000 personas que tienen todavía esa imagen. Del 8 al 14 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la misión de observación electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales en las elecciones 2020-2026, Congreso y Presidencia de la República de Colombia. La jefa nacional del RENIEC, Carmen Velarde, y el director de Restitución de la Identidad y Apoyo Social del RENIEC, Jorge Puch Pardo Figueroa, se hicieron presentes como integrantes de la misión de observadores. Las autoridades del RENIEC también sostuvieron reuniones con autoridades colombianas con el fin de coordinar acciones que garanticen la transparencia del proceso electoral. Cabe resaltar que el programa de la misión de observación tuvo como objetivo dar seguimiento a temas como organización y tecnología electoral, financiamiento político, justicia electoral, participación política de las mujeres, campañas y libertad de expresión, entre otros. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la central informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto.
Ahora Concitec nos presenta su proyecto El Gran Pan, un producto desarrollado por científicos peruanos a base de granos andinos para combatir la anemia. Veamos. Los granos andinos constituyen una importante fuente de macronutrientes, vitaminas, minerales y especialmente de proteínas. Tomando como base estos productos, investigadores de la Universidad Agraria La Molina, con apoyo de Concitec y el Banco Mundial, vienen desarrollando una investigación que consiste en la elaboración de un producto de panificación altamente nutritivo a base de granos andinos, denominado Gran Pan. Bueno, el proyecto Gran Pan se basa básicamente en el desarrollo de productos panificados, ¿sí? Poniendo en su formulación diferentes granos andinos, dentro de ellos el tarwi, la quinoa, la kiwicha. Y con esos granos andinos lo que vamos a hacer es generar panificados con trigo, a los cuales le vamos sacando parte de ese trigo, introduciendo estos granos andinos, y también generar desarrollos de panificados libres de gluten, introduciendo en su formulación mayoritariamente este tipo de granos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es generar panificados de alto valor nutricional, ¿sí?, en un producto de consumo masivo. La importancia de esta iniciativa radica en la generación de un grupo de trabajo conformado por profesionales peruanos y extranjeros, que potenciarán sus saberes teniendo como finalidad fortalecer el desarrollo científico del país en materia de alimentos con una base nutricional, acorde a las necesidades de la población, así como el desarrollo a gran escala con empresas, generando fuentes de trabajo en la industria alimenticia. Una de las cosas importantes para este tipo de proyectos de ciencia aplicada, considero que es el lograr que los productos que se trabajan a nivel laboratorio pasen a escalarse a un nivel industrial. Esto nosotros lo estamos logrando. Algunos de nuestros desarrollos se están generando y están siendo producidos en una empresa denominada Cuscomara, una empresa de Cusco, sino que además, una vez que estos desarrollos se escalen y se puedan producir a nivel industrial, seguramente va a generar y va a traer un mejoramiento de la cadena industrial de producción de esos granos, o sea, en su escala, o sea, podemos ir hacia atrás en la escala y mejorándolo desde el productor primario hasta, ¿no?, el producto industrial y el consumidor. De momento se han desarrollado 3 productos de muy buena presentación, agradable sabor y olor, y se espera que la mayoría de los consumidores tengan acceso a estos productos, por la cantidad de valores nutricionales que aportan, todos ellos libres de gluten. Desde aquí, desde los laboratorios del CINCA de la Universidad Agraria La Molina, también estamos transformando al Perú. Es momento de despedirnos, los invitamos a reencontrarnos la próxima semana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes institucionales y por la señal de nuestros canales aliados. Así es, Kersti, y ahora los dejamos con bellas imágenes del Cañón de los Perdidos en el departamento de Ica. Permiso.